Thank you. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Borcaicea. Les doy la bienvenida a una nueva mesa del ciclo científico. A los que están acá en el auditorio de manera presencial y a quienes están conectados en el Zoom. La semana pasada inició el ciclo científico de este año. El título es Devenir psíquico entre lo constitucional y el azar. Tuvimos nuestra primera mesa científica el miércoles pasado y hoy tenemos la mesa que se enmarca dentro de lo que se llama el ciclo de tesis. Anualmente, dentro de la temática del ciclo científico, se eligen egresados, sean de la maestría o de la especialización, cuyo tema de tesis tenga que ver con la temática de todo el ciclo científico. Hoy va a presentar su tesis Lucía Bernardi. Su trabajo se tituló El déficit de atención y el ambiente facilitador, un estudio de casos, y fue defendida en junio del 2021. Su directora de tesis fue la magíster Ana Carolina Umansky. Después de escuchar a Lucía, vamos a escuchar a Sebastián Sequeira y él va a hacer algunos comentarios sobre el trabajo de Lucía. Bueno, después, como es habitual, abriremos a preguntas y volvemos a trabajar en la mesa. Bueno, Lucía, leo tu currículum y después te escuchamos. Es licenciada en Psicología de la Universidad Católica de La Plata, sede Rosario. Magíster en Psicoanálisis por la AEAPG, en acuerdo con la Universidad Nacional de La Matanza. Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Flores. Profesora en docencia universitaria en la Universidad Abierta Interamericana en la sede Rosario. Arte terapeuta en el Centro de Becarios de la Organización Mundial de la Salud Pública. Actualmente se desempeña como docente encargada de coordinar las prácticas profesionales del primer y segundo año de la Tecnicatura Superior en Psicopedagogía, además de la cátedra Diagnóstico Psicopedagógico 1 en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 128, y en su labor clínica trabaja en red con otros profesionales de la salud y la educación. Bueno, te escuchamos. Bueno, primero quería agradecer por la convocatoria. Me parece que estos espacios ayudan a los profesionales a poder seguir con su trayecto formativo. Así que escribí unas palabras para después pasar a una diapositiva para no perderme de algunas ideas principales que tenía pensada para traer hoy. Quería comentarles... ¿Es el nombre de la tesis? Sí, déficit de atención y ambiente facilitador. Bueno, me parece fundamental comenzar a comentarles qué fue lo que me pregunté allá por el año 2014 para realizar mi investigación. Me surgieron los siguientes interrogantes. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué voz estoy haciendo audible? ¿Cómo poner en valor la singularidad de mis casos, sus historias y sus subjetividades? ¿Cómo combatir la iatrogenia de la clasificación, la patologización y la medicalización de la infancia? En la clínica psicoanalítica escuchamos, intentamos descubrir algo en el orden de la verdad del sujeto. Una verdad que muchas veces acallada por el discurso reduccionista, clasificatorio y deshumanizante. ¿Cómo lograr que una categoría descriptiva no pase a ser explicativa? Ya no es el niño que no atiende, sino él es así porque tiene adentro. El trabajo psicoanalítico, entendido como un espacio de interrogantes y de descubrimientos, nos permite poder analizar a nuestros pacientes, sus motivos de consulta desde otra lógica, la lógica del inconsciente, la lógica de su historia y sus vicisitudes. En un entramado particular, donde se conjugan lo heredado, lo congénito y lo accidental. Recuperar a los sujetos, recuperar la particular forma de desatender y los anclajes en las características de su ambiente facilitador me llevaron a pensar en este tema. Como psicoanalista tengo algo que decir y comunicar. Encontré en mis pacientes que decir. En ellos, sujetos en construcción, encontré particulares formas de desatender, relacionadas con características singulares en sus vínculos primarios. Me interpeló la pregunta, ¿cuál es el concepto de atención que hoy está vigente?
¿Es una función natural o se construye en el contacto con los demás? ¿Qué criterios se utilizan para definir dicho déficit? ¿Qué aportes brinda el psicoanálisis? Me encontré a otros en esta investigación porque nunca se puede investigar solo. Autores que habían construido algo desde su propia escucha como terapeuta. Desde una mirada psicodinámica entendían a la atención como una forma de investir los objetos, de minimizar al mundo otorgándole sentido. Otros entendiendo la atención dentro de un contexto sociohistórico liminal como una función ligada al yo que se iría construyendo en un proceso subjetivo. Algunos autores retomaban el concepto de series complementarias para dar cuenta de las particularidades de un proceso multifactorial y complejizándolas, entendiendo como series complejas que dan cuenta de una transmisión parental, inaugurando al niño en una forma particular de apropiarse de su herencia psíquica. Me encontré además con una paradoja. ¿Cómo detectar patologías tempranamente, pero sin dejar de considerar que nos encontramos frente a un psiquismo en construcción? El diagnóstico de la niñez siempre implica un interrogante respecto a qué es lo que diagnosticamos, ya que entender a la infancia es verla como devenir y cambio. El psicoanálisis encuadra el sufrimiento dentro de una lógica que incluye la singularidad en una categoría que, si bien la particulariza, nunca la agota. Quizá la respuesta se acerque entendiendo que no hay diagnósticos sin lazos. Es dentro del orden del descubrimiento, de un saber que se construye con el niño y, por qué no, con sus familias y su docente. Poder ver de esta manera que hay distintos tipos de desatenciones, distintas formas de investir, de forma exploratoria el mundo según las características de sus vínculos. ¿Desde qué marco conceptual pienso a dichos déficit? ¿Qué me aporta la teoría winnicottiana en relación a la atención? Puede ser que en las funciones de sostén, de manipulación y de presentación objetal esté la respuesta. El ambiente es suficientemente bueno en calidad de facilitador de los procesos madurativos del infante. ¿Será una forma de abordar el déficit de atención? ¿Será que el patrón de relación con el mundo por parte del niño será definido por su madre y posteriormente por su familia? ¿Será que el infante viene con un equipaje biológico del cual depende la atención que no está acabado y se entrama en una audible intersubjetiva con hilos que se tejen en esos encuentros con otros significativos? De esta manera llego a lo que podemos plantear como tema de tesis, el déficit de atención y el ambiente facilitador. Ahora sí. El déficit de atención y el ambiente facilitador se eligen como dos constructos teóricos que era difícil ubicarlos para no caer en poner en primera plana el déficit de atención, ¿sí? Entonces, lo que se quiso hacer es hincapié en el ambiente y no en el niño y el déficit para no favorecer así la patologización de la infancia. Entonces, lo que se va a intentar es hacer una descripción, ¿sí?, del ambiente facilitador. ¿Cuáles son algunos de los interrogantes que en ese momento quizá aparecieron? Primero, los informes docentes signaron quizá la forma de empezar a entender a los niños, porque había muchos docentes que manifestaban niños que no prestaban atención. Y empezar a pensar como psicoanalista, qué entendemos por atención y por qué estos docentes manifiestan que estos chicos no le prestan atención. Otra de las razones por las cuales decido tomar este tema es porque existen diversas formas de desatención, ¿sí? Tomo dos casos clínicos en los cuales doy cuenta de que hay distintas formas de no atender y que estas características de no atender tenían que ver con sus vínculos primarios.
Otro de los temas que me parecía importante rescatar es la cantidad de casos que empezaron a ver ya por el 2010 en relación al déficit de atención. ¿Sí? Además, que una de las estrategias clínicas que más se utilizaba en ese momento era la medicalización de esos niños, con lo cual había una forma de acallar los síntomas sin entender cómo se había construido esa atención en sus vínculos primarios. Y por último, porque me parece que Winnicott nos trae referencias para poder trabajar en la clínica, es entender al niño en un contexto que puede facilitar, ¿sí?, el desarrollo de los procesos madurativos del infante. Entonces, me pareció importante tomar del psicoanálisis a Winnicott para poder abordar las distintas variables que creo que están en juego en un diagnóstico multifactorial como el déficit de atención. No solo las familias y los vínculos primarios, sino también en la figura del docente y qué construcciones tiene el docente acerca de esa atención y cómo poder ayudarlo a abordar esas problemáticas. Por esa razón, el problema se define de esta manera y me parecía importante que se pueda caracterizar el ambiente facilitador de los niños. Bueno, está contextualizado en un tiempo y en un espacio concreto, que es lo que pide la investigación, ¿no? Pero me parecía importante caracterizar al ambiente facilitador, no poner solamente el foco en las características del déficit atencional, porque eso volvería a poner en primera plana el déficit del niño y entender que esto es mucho más que los síntomas que nosotros podemos ver en los niños que acuden a la clínica. ¿Cuáles son los propósitos de la investigación? Y principalmente esclarecer el diagnóstico del déficit de atención, porque hasta el momento lo que había algunos autores que habían empezado a hablar acerca del tema desde el psicoanálisis, pero sí se tomaba como referencia el DSM-5 como única referencia clínica quizá para poder entender estas patologías. Prevenir la patologización y medicalización de la infancia. Promover una mirada multifactorial, un poco esto noto que muchas veces a nivel profesional muchos sujetos hacen una reducción a nivel sintomático de los casos y dejan por fuera cómo se ha construido este sufrimiento, no le voy a poner otra palabra, este sufrimiento psíquico que traen algunos sujetos, que está catalogado como déficit atencional. Aportar herramientas a los docentes y a la comprensión del trabajo áulico, ¿sí? Me parecía un objetivo importante también, un propósito importante, invitar herramientas a los padres que tampoco sabían qué hacer con estos niños y con la demanda de los docentes en relación a mi hijo no presta atención. El marco teórico estuvo estructurado en 3 ejes. Voy a empezar a pensar en el primero, ¿sí? Que tiene que ver con la atención y cómo esta atención se realiza dentro de una estructuración cíclica. No podemos entender a la atención por fuera de la estructuración cíclica. Las posibilidades atencionales están relacionadas con los primeros vínculos y con la historia del sujeto, con lo cual no hay posibilidad de entender a la atención como una función natural, sino una función propia del yo, en este contacto con la realidad, dentro de un proceso histórico intersubjetivo. Otro de los ejes que tomo para analizar el marco teórico es el diagnóstico del déficit atencional, entendiendo que estamos hablando de un psiquismo en estructuración. Me encontraba con profesionales o colegas que hablaban de diagnósticos muy puros, muy cerrados, en los cuales no había posibilidad de cambio ni de venir, que nosotros cuando hablamos en infancia estamos hablando de un sujeto que se está construyendo, por lo cual es potencia, ¿no? Y me parece que desde aquí también tomar un poco de lo que plantea Winnicott, ¿no? Como un potencial
que necesita ser acompañado y facilitado por otros, incluso por los profesionales de la salud mental. Además, bueno, planteo un poco lo que es la diferencia entre clasificar y diagnosticar, ¿sí? Diagnosticar desde la diferencia, entendiendo las singularidades de los sujetos, y además hacer hincapié en que el déficit de atención no es un cuadro clínico que hable de una sola forma de desatender, sino que hay múltiples formas de desatención. Y el tercer eje que tomo es el ambiente facilitador y el desarrollo madurativo, ¿sí? El desarrollo del INFAT depende de la existencia de un ambiente suficientemente bueno, dice Winnicott, y aquí encontramos distintas personas, ¿sí? O distintos factores como la función de la madre, el padre, la familia y también el docente. Me resultó súper interesante entender la función que para Winnicott tenía o tiene el docente, ¿sí? Y cómo ubica la función del docente dentro de una forma de sostenimiento de estos procesos madurativos también, que quizás hoy habría que volver a pensar, ¿no? En cuál es la función del docente en el 2025 en relación a niños que tienen déficit de atención. Con respecto al encuadre metodológico, mi hipótesis que yo elijo un modelo exploratorio descriptivo y estudio de casos. En estos estudios no se solicita una hipótesis porque lo que tiene que hacer el investigador es describir las características, en este caso del ambiente facilitador, pero me aventuro a plantear que en relación a las funciones de sostén, manipulación y presentación objetal, podría encontrarse algunas fallas en su constitución. El objetivo principal es caracterizar el ambiente alfabetizador, y el diseño que nosotros vamos a oponer, que yo elijo, es el exploratorio descriptivo junto con el estudio de 2 casos clínicos. Las fuentes son fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias tienen que ver con entrevistas realizadas a padres, entrevistas realizadas a docentes y a los niños, y también las técnicas administradas por la investigadora a lo largo del proceso diagnóstico. Y con respecto, a las fuentes secundarias, se van a utilizar la observación de la carpeta y además los informes brindados por los docentes. La muestra considerada como finalística e intencional, y voy a ir a la parte de intencional. Los 2 casos elegidos son 2 casos en donde no, en el registro de sus historias, no había situaciones ni traumáticas ni situaciones de duelo que pudieran provocar una retracción del yo, que era una de las hipótesis que tenían algunos investigadores. Tampoco había adquisiciones que fueron adquiridas fuera de tiempo, dotando de otros cuadros clínicos como algún compromiso intelectual, por lo cual me permití investigar específicamente las características de este ambiente facilitador, ¿sí? Y acá vienen los casos, como lo que me mencionaron que se detiene la grabación. Con respecto a las conclusiones, bueno, destacar el rol primordial que tienen las figuras tempranas en el desarrollo del yo y de la atención. Las características de este ambiente facilitador y la historización de los primeros vínculos van a marcar las formas de relacionarse de estos niños, su forma de entender y relacionarse con el mundo, asignado una manera muy particular de aprenderlo. Encontramos también que el desarrollo depende de la existencia de un ambiente suficientemente bueno, que va a sostener el potencial heredado y se va a convertir en continuidad del ser.
Las posibilidades atencionales de los sujetos están relacionadas con su historia, con sus primeros vínculos y con la manera en que se fue estructurando su yo. Además, como conclusión, creo poder dar cuenta de que existen distintas formas de desaprender y que cada una tiene sus particularidades. Por otro lado, también dentro de las conclusiones, creo que a través de esta investigación puedo demostrar que la función, la atención es una función ligada al yo, que se va a ir constituyendo en este proceso intersubjetivo, y que cuando el ambiente facilitador es suficientemente bueno, estos procesos de maduración tienen la posibilidad de desplegarse, a diferencia de aquellos en los cuales encontramos fallas en su constitución. Por lo cual, el desarrollo de la atención es el resultado de la interacción del niño con su medio en relación a sus figuras primordiales. Además, cuando un niño queda atrapado en la resolución de situaciones de índole primaria, es probable que no posea la disponibilidad atencional para incorporar nuevos conocimientos. Es decir, que el que un niño atienda o no, y a qué estímulos atiende, tendrá que ver con una historia que nunca es solo de él, sino que involucra a otros. Bueno, acá me pidieron mis colegas que explicara un poquito el proceso de investigación para animar a aquellos compañeros que todavía no han podido realizar su tesis. Así que comentarles un poquito que en el 2024 no había elegido este tema, en 2014, perdón, el 2014 el tema elegido era la reparación, el reparatrismo de niños que duelan a sus hermanos. Tenía, casualmente o no, muchos niños que estaban realizando o atravesando, transitando el duelo de hermanos, y aparecían marcas subjetivas en sus dibujos, y me había parecido interesante investigarlo, bueno, después voy cambiando un poco de tema. Y en el 2019 llego al formato escrito de la tesis, que bueno, que voy a defender en el año 2021, realizo mi defensa oral vía Zoom, que bueno, fue todo un desafío que les voy a contar un poquito. Y ahora en el 2025 me convocan para el ciclo en el cual estamos. Me dijeron que cuente algunas anécdotas, así que me voy a animar a contarlas. La primera imagen representa a mi directora de tesis, Ana Carolina Maschi, que la espero y medio la apuro, porque fue mi directora de tesis en otras oportunidades y ella estaba terminando su tesis de maestría, así que le digo, Caro, apurate, porque yo necesito una directora de tesis, con lo cual, se recibe y puedo presentar yo mi tesis de maestría. ¿Cómo me enteré en la anterior? No, anterior. Y por otro lado, por sus dibujos. Yo creo que cuando me dijeron por qué decidiste, porque yo los vi a través de sus dibujos. Y me parece que acá sí entiendo este espacio transicional que plantea Winnicott, ¿no? Hay una mirada diferente, hay una mirada del terapeuta que nos puede alejar. Y ver sus dibujos, nuevamente ahora cuando vuelvo a leer la tesis, es volver a verlos. Cuando uno encuentra un lugar desde donde hablar, es imposible que no poder escucharlos, ¿no? Sus dibujos son tan particulares y cuentan tanta historia, que digo, es el mundo de ellos, ¿no? Es su producción, es su vitalidad. Y la verdad es que cuando decido hacer un estudio de casos, digo, bastante complejo el estudio de casos, pero bueno, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo ver a ellos? No a verme a mí, porque bueno, yo hablo un poco quizá de un recorrido que pude haber hecho, pero sí de poder permitirles que alguien los conozca, que conozcan a ese y que conozcan a N, así como los conocí yo. Bueno, acá este es mi proceso de estudio. En Franco
mi hijo menor. Van a ver que en varias oportunidades él me acompañó y puso la atención donde yo también la ponía. Sigamos con la otra foto, con las otras fotos. Vanessa Ginés, que está dibujando también, dibujando al lado mío. Ella sí podía poner la atención quizá en otras cosas. Y a ver, creo que está una foto más. Y están buscando mis libros, para que yo siga prestándole atención a mis libros. Hago un impas acá. Franco en ese momento tenía 1 año y medio. Franco lo diagnostican con hipoacusia bilateral conductiva. Él no podía escuchar la voz humana en ese momento. Y vivió 3 operaciones, con lo cual el ambiente facilitador logró que hoy entrara a primer grado leyendo y escribiendo y entender que es un potencial heredado el que tenemos, pero solamente un potencial que necesita de otros para poder seguir favoreciendo esos desarrollos. A Winnicott lo viví yo, lo viví yo con Franco, lo viví con mi familia, ¿no? Él hoy tiene el mismo interés quizá que yo le puse a los libros, él también se interesa por los libros como yo. Y comentarles también que el día que me llaman para la defensa de tesis, Inés estuve internada con COVID, así que tuve que cancelar la defensa de mi tesis, pero bueno, justo me preguntaban, ¿cuándo fue tu defensa oral? Me dice, porque tengo 2 fechas. Claro, le digo, lo que pasa es que en la primera no pude estar, le digo, y en la segunda sí, así que bueno, también en una conmoción bastante particular. Y también decirles que siento que esta es mi oportunidad de poder hacer mi defensa de tesis, porque en el momento de la defensa de tesis se me apagó la computadora, perdí internet, por momentos sentía que no me escuchaban como mis pacientes, que no había un otro que estuviera prestándome atención. Me sentí como ellos, por momentos sentí a mi jurado como estas madres que no me miraban. Así que la verdad que fue todo un desafío para mí poder presentarme y que se me apague la computadora y que me pase todo lo que me pasó ese día. Ese día fallece mi tío de COVID, horas antes de presentarlo, y también es animarlo, ¿no? Porque esto es la vida es movimiento. Y aquellos que no han podido presentar su tesis, bueno, es poder dar una voz y poder explicar desde algún lugar aquel recorrido que hemos tenido, desde dónde atendemos a nuestros pacientes. No es ni más ni menos que eso, y siempre una forma de hacer audibles las voces que muchas veces quedan acalladas por otras prácticas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Sebastián Sequeiras. Sebastián es psicólogo, docente del curso de actualización de psicoanálisis con niños y adolescentes de la AEAPG, egresado de la especialización en psicoanálisis con niños y la maestría en psicoanálisis. Formó parte del área Pensando desde Winnicott durante 15 años, integrante del grupo autogestivo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo, todo en la AEAPG. Profesor adjunto de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis de UCES e integrante de la Secretaría Científica y co-coordinador de la Comisión de Adolescencia del Fórum Infancias. Vamos a arrancar. No. Quería decirles que la bebé no existe. No hay tal cosa como una bebé. Si uno se propone describir una bebé, se encontrará siempre con que debe describir una bebé y algo. Estoy parafraseando a Winnicott cuando plantea una de sus paradojas, la que el bebé no existe. Primero, porque quería robar atención.
Y luego, porque es una afirmación que cuestiona un diagnóstico del modelo médico psiquiátrico con el que nos encontramos en la clínica, pero desarticulamos con la comprensión psicoanalítica de lo que no es un diagnóstico, sino un síntoma muy determinado, un modo de manifestación del sufrimiento psíquico. Lo que completa el juego de palabras. Buen día. Dice que se te escucha muy bajito. Ok. Lo que completaría el juego de palabras inicial es que un bebé no puede existir solo, sino que constituye una parte esencial de una relación. Y agrego, una relación de cuidado entre el bebé y su ambiente. Con esta relación nos encontramos en el desarrollo de la tesis de Lucía, que versa sobre el proceso de constitución subjetiva, sobre la función de los otros como ambiente y sobre las dificultades que pueden derivar en problemas de atención, teniendo en cuenta la multicausalidad y la singularidad subjetiva. Al pensar que la desatención puede ser producto de una falla ambiental, estamos señalando una dificultad en la relación de cuidado. Cuando esta falla ocurre, el niño no puede desplegar su ser ni expresar su gesto espontáneo. Si la relación de cuidado no falla, una provisión ambiental adecuada permite la creación de una relación viva entre el mundo interno y el mundo externo. Una relación auténtica, creativa y dinámica. Podemos pensar en términos de Winnicott que el trabajo de una tesis es el de reunir lo informe, lo disperso, orientándose a una integración epistémica progresiva, creando las condiciones para que lo no integrado se transforme en una producción teórica creativa. La hipótesis de Lucía y el desarrollo de la investigación articulando el lenguaje del desarrollo emocional afectivo con las series complementarias, y permite dar cuenta del riesgo que implica la patologización y la medicalización de las infancias. Y habla más despacio. Seguro que es verdad. Estamos a prueba. Nos están diciendo, escucha, no se escucha, escucha. Bueno. Bueno, decía, refería al riesgo que implica la patologización y la medicalización de las infancias, ¿no? Y en este punto, quiero decir que medicar el ADD en un niño es medicalizar, es taponar la expresión de un síntoma e intentar suprimirlo. Como vimos para Winnicott, como vimos, venimos viendo, para Winnicott la salud está ligada a la madurez. Y esta maduración debe ser acompañada por un ambiente que facilite el desarrollo emocional, que no obture el gesto espontáneo en nombre de una respuesta unívoca y reduccionista ligada exclusivamente a lo biológico. El recorrido conceptual nos permite pensar la atención como un proceso activo del yo. Entonces, la desatención implicaría pasividad. La clínica muestra lo contrario. Los casos estudiados en la tesis también. Hay atenciones interferidas, desviadas, sobrecargadas, desubicadas o reubicadas, en conflictos y exigencias del mundo interno o del mundo externo, debido tanto a problemáticas del narcisismo como a conflictos psíquicos. La variedad de mundos desatentos que propone Beatriz Canin nos estimula a preguntarnos qué le sucede al niño que no atiende. Desde la perspectiva de las funciones del yo, podemos preguntarnos, ¿en qué tarea está ocupado ese yo que no logra atender? ¿Qué está intentando defender o preservar? ¿A qué instancia está prestando atención? ¿Al ello? ¿Al super-yo? ¿A la realidad externa? ¿Quizás a sí mismo? La desatención, en lugar de un déficit, puede ser entendida como una defensa. Es decir, una acción del yo que huye, que se protege, que enfrenta algo que vivencia como amenazante. Entonces, ¿qué está en juego en ese acto de no atender?
La integración, la personalización y la realización son los procesos que hacen posible la constitución del ser. Las fallas en las funciones ambientales, como toma Lucía en su hipótesis, interfieren en el desarrollo y organización del ser. Entonces, si el ser se siente en peligro, en riesgo, ¿a qué atiende un ser en peligro? Cuando el ser está amenazado, lo que está en juego es el ser, la continuidad del ser. Aquello que permite al sujeto sentirse vivo, sentir que existe. En momentos así, la atención puede replegarse, puede desorganizarse o puede volverse errática. La energía psíquica está puesta en sobrevivir. El ser se defiende, aunque sea a costa de una parte de su propia organización, buscando preservar algo de lo vital. En su libro La naturaleza humana, Winnicott habla sobre la inclusión ambiental. Dice que cuando el ambiente rompe de manera inclusiva, se interrumpe la continuidad existencial. La defensa que aparece como desatención es el intento de resguardarse del ambiente. El falso celo no implica necesariamente desatención. Si bien puede haber una atención poco comprometida o superficial, es el exceso de actividad mental lo que implicaría la ubicación real de la atención. Es decir, algunos sujetos, frente a un ambiente que no cumple con las funciones de manera suficientemente buena, se retiran a la mente como defensa. Aparece el fantaseo, la intelectualización. No sería que no atienden. La atención no está al servicio del ser verdadero, sino de la organización defensiva que intenta sobrevivir. Es un ser que atiende a modos que no amenacen su integridad. En esta línea, esta atención terapéutica apuntaría a recuperar la confiabilidad ambiental. Creo que el espacio analítico es una oportunidad para una nueva experiencia emocional. En el sentido ambiental implicaría presentar un ambiente suficientemente bueno para que el gesto espontáneo pueda desplegarse y el verdadero ser desarrollarse. Ofrecer un espacio donde la experiencia sea la de un vínculo no intrusivo, previsible y confiable. La atención estará disponible en tanto el ser no tenga que estar ocupándose de reaccionar o de sobrevivir. Para terminar, la consulta por un niño es una consulta por una familia. No existe el niño sin su ambiente, sin sus relaciones de cuidado. Desde esta perspectiva, pensar la problemática de un niño implica abrir la mirada hacia el entramado en que esta subjetividad se constituye. Creo que el planteo de esta tesis muestra una investigación integrada en sí misma y sostiene una mirada ética en la clínica con niños, respetando lo complejo de la subjetividad en construcción, y nos invita a no reducir al niño a un conjunto de síntomas que deben ser suprimidos. Gracias. Bueno, los invitamos a quienes estén conectados de manera virtual por el Zoom a que hagan las preguntas por el chat y a ustedes me levantan la mano y yo los nombro y Valeria les acerca el micrófono. Gracias. A ver, bueno. Bueno, muchas gracias, soy Abel, muchas gracias por el trabajo y los comentarios. Rescato con mucha fuerza cuando señalas la iatrogenia de la clasificación. Es el síntoma que pasa a denominar al sujeto, ¿no? Es una ADD, es un canceroso, es una cardíaco. Con el sintagma ambiente facilitador yo tengo una cierta polémica. ¿Facilita lo bueno o facilita lo malo? En general se tiende a pensar como facilitación de lo bueno. Acá en estos casos vemos que no necesariamente es así, ¿no?
es muy interesante la construcción del síntoma, ¿no? Como algo innato, porque ahí sería congelar a las infancias en el síntoma, ¿no? Y una asociación muy rápida con lo que dijiste, Sebastián, de la reacción narcisista en N, ¿no? Me parece que se expresa en la comparación de los caracoles. Bueno, muchas gracias. Quizá, también me parece que sí, es interesante el aporte que planteas en relación a, bueno, qué facilita el ambiente y de qué manera facilita, entendiendo también la falta constitucional que tenemos como sujetos, ¿no? Pero creo que Winnicott plantea algunas características. Me gustó mucho leer a Rojas, que habla de las series complejas, porque quizás también ahí hay algo de esto que quizás vos estás planteando, ¿no? Dice que el concepto es modificado en relación a las series complementarias que plantea Freud y hace referencia a la multicondicionalidad de los efectos, tanto desde el punto de vista biológico como psíquico y social. Lo que él va a plantear es que la transmisión parental habla de una particularidad en la inauguración de cada hijo de apropiarse de su herencia psíquica. Y me parece interesante también tomarlo porque hay una forma particular de transmisión parental en relación al lugar que ocupa su hijo, desde la falta y desde la provisión ambiental también. Entonces, sí, el ambiente facilita, bueno, no puedo comentar un poco los casos que hablamos, ¿no? Pero justamente eran mamás que no permitían la falta. Y ausentarse, ¿no? Para poder provocárselas en ellos, con lo cual no había hora de juego. No había posibilidad de jugar con algo desde lo simbólico. Entonces, bueno, tomo esto que decís, no sé si contesté un poco tu pregunta. Sí, sí. Pero bueno, sí, las funciones de las figuras primordiales tienen que ver con la transmisión de la falta también. ¿Puedo agregar algo más? Sí. Pensaba en el ejemplo del caracol. El caracol no solamente tiene una coraza, ¿no? Una caparazón, sino que tiene un andar muy lento. En los dos casos hay una diada madre-hijo muy potente, ¿no? Una unidad narcisista entre los dos, donde el otro, el padre o la escuela, tampoco tiene entrada. Entonces, él es como que nos dijera, me quiero separar de mamá, pero paso a paso. Porque una ruptura fuerte es imposible o sería psicotizante para todo el grupo. Sí, claro. Perdón, yo voy a tomar algo del caracol conociendo un poco. Quizás más una cuestión desidrativa, así como el ambiente facilitador implica una cuestión desidrativa, ¿no? O sea, tiene que ser suficientemente bueno, claro. Y si no es suficientemente bueno, fataliza. Algo de caracol en relación a que, por lo menos mi arrastre infantil con el caracol que lleva la casita puesta, ¿no? Entonces, también el andar lento es porque tiene que estar haciéndose cargo de cosas que la mente no se está haciendo, ¿no? Cuando Winnicott habla del hogar es nuestro punto de partida. Y por ahí, en este sentido, quiero aclarar algo, contar algo que tiene que ver con lo de la facilitación o no. Por ahí, bueno, no hemos sabido, pero por ahí no lo detallamos, ya lo detallamos en la tesis, que lo que hablamos. El tema de las fallas ambientales, las fallas severas y las fallas que tienen que ocurrir, ¿no? Las severas son las que generan patología y patología grave, sobre todo cuando más temprano, Acerca, perdón, se tiene la función. Después está la falla que tiene que permitir la falta, la desilusión, primero, obviamente, habiendo generado la ilusión, la impotencia, para después que empiecen a ver esos lugares y el simbolismo transicional y pasar del objeto subjetivo
para ver. Sí, sí, totalmente. Mario quería hacer una pregunta, Valeria. Bueno, ¿escuchan? Sí. Bueno, vale, bueno. A ver, primero decirte, Lucía, que me encantó todo lo que dijiste, me encantó la manera en la que lo presentaste, me encantó la manera en la que presentaste cómo ibas pensando y armando la investigación, la lógica interna, me viene bárbaro. Y una cosa particularmente que dijiste, que tiene que ver con, por ahí no con el contenido en sí de la tesis, pero sí con lo que después un poco de alguna manera fue desarrollando Seba y que vos también tomás, es esto de cómo hacer para que algo que es una categoría descriptiva no se vuelva una categoría explicativa. A mí me parece que, digo, esto me pareció como muy interesante para pensar sobre todo lo que estamos obligados por nuestro trabajo, a veces institucional o por el tipo de trabajo que haces, a por ahí poner un diagnóstico descriptivo y como psicoanalista que eso no te obture la cabeza. Me parece que diferenciar categorías descriptivas de categorías explicativas es esa frase para mí, vale todo lo que vale. Yo me llevo un montón con eso, ¿sí? De hoy. Y bueno, y después quería preguntarles un poco a los dos, ¿cuál es el concepto de atención que cada uno está manejando para entender esto? Algo dijo Seba en relación a la vida y algo también dijiste vos, pero bueno, si podrían especificarse ahí. Y después, Lucía, otra pregunta. Vos hablabas de que hay autores que diferencian series complementarias versus series complejas. Los que estuvieron o escucharon en nuestra reunión de la semana pasada, ese tema también salió. Así que, pero bueno, cuando lo suben en YouTube lo vas a poder ver. Este tema también salió y quería saber a ver si vos lo habías pensado y cómo. Bueno, no lo pensé, ya lo pensaste. Muchas gracias. Norberto quiere hacer una pregunta y después Alice. Bueno, soy Norberto Chávez, también me sumo a las felicitaciones de la tesis, estuvo muy bien presentada y me parece que es un punto nodal esto de que un diagnóstico no se convierta en una condición de ser, sino simplemente en una manera de nombrar un sufrimiento, ¿no? De algo que alguien le está pasando algo, no una condición de ser, ¿no? Que explique en relación a esto que vos traías recién. Porque además me parece que esto también lo podemos llevar no solamente al niño, con todo su desvalimiento, también hace poquito, yo soy psiquiatra también, una paciente me pedían una medicación porque estaba con problemas de concentración. Bueno, los ideales respecto de lo que pedía, el nivel de demanda que pedía y su dificultad para colocarse en relación a la demanda era, digamos, podríamos decir que era lo más saludable la falta de concentración, pero también pensaba en los niños el tema de los ideales de la escuela, ¿no? Cómo funcionan, si los pensaba en este punto, de los ideales de los padres, pero fundamentalmente de las de escuelas, cuando el niño molesta, ¿no? Y vos mantenés una hipótesis, bueno, pero va un poco en relación a, porque yo pensaba, el tema de la falla, ¿no? ¿Cómo pensar la falla que estructura y la falla, algo de lo que ya estuvieron planteando? Porque si no, se puede convertir en algo super yerco, ¿no? ¿Qué es ser un papá que no falla? ¿No? Una mamá que no falla, digo, ¿no? Cuando la falla también estructura y es necesaria. Y por último, también pensaba cuál sería la falla. Creo que vos habías hablado de la transmisión de la falla, no la transmisión de la extracción en otros términos. Y en los dos casos me llamó la atención que señalaste la dificultad para inhibir los estímulos. ¿Cuál sería, si has pensado, qué operatoria facilitaría
¿no? Este recurso de la atención, en tanto la posibilidad de inhibir estímulos. Entiendo que es compleja la pregunta, pero digo porque además ubicaste la cuestión probablemente en lo que hace al ambiente, no es la misma operación en un determinado ambiente, yo qué sé, en Alaska que en el trópico, ¿no? Bueno, y para seguir pensando, muchísimas gracias. Sí, bueno, contestando porque ya me voy olvidando lo que me pasa. No, espera, puede ser, y prefiere contestar. Bueno, tratando de contestar a ambos quizás. Sí, a mí lo que me aquejaba era esta condición del ser que se volvía en las patologías, ¿no? Y incluso en el ámbito de lo educativo, muchas veces el recurso para poder contar qué le pasa a este niño es definirlo de su patología. Entonces, me acuerdo hoy que tengo algo quizás que viene de la escuela y me dicen, no, él es así porque... Yo, ¿cómo que era así porque? ¿No? Es decir, no, porque él tiene autismo, entonces él es así. Y yo digo, ¿cómo es así porque tiene autismo? Es decir, o porque tiene déficit de atención, ¿no? Es decir, esto también muchas veces el docente toma la patología como una forma de encontrar seguridad también a algo que nos gusta y lo aqueja también. Es decir, ¿no? Es decir, el docente también está angustiado y al docente también lo transita el no saber qué hacer quizá con estos niños. Por eso me parece que ahí es donde el psicoanálisis quizá tiene una posibilidad de poder poner palabras a esa angustia que desborda a ambos, ¿no? A padres también. Corrernos de la condición del ser y empezar a pensar de que esto no es del niño solamente, sino que también de todo su entorno, me permite poner una distancia necesaria para poder pensar la situación y brindarle herramientas al docente, entendiendo que puede separarse de un ideal que también se ubica en él, en donde él tiene que tener el control quizá omnipresente de todos los niños, porque no es posible. Entonces, bueno, ¿qué características tiene este niño en particular? Ella me planteaba qué definición de atención manejaban hoy. Lo entiendo así, como lo expliqué, como una función propia quizá en el desarrollo del sujeto y que está facilitado por otros. No quiero aventurarme a hacer una definición tan cerrada porque vuelvo otra vez a reducir un proceso que implica a tantas personas y a tantos otros que si no lo vuelvo a reducir. Fue difícil pensar la tesis sin caer yo en la clasificación y sin caer yo en una nominación que cierre a la pregunta. Entonces, todo el tiempo la idea era abrir, ¿no? Es decir, pensar nuevas formas de entender esta atención. Si bien coincido con él que muchas de las veces uno encontraba que era una forma defensiva de parte del yo, por parte de estos dos niños, entiendo que una de las respuestas a esto que vos me planteabas, quizás es empezar a pensar los espacios terapéuticos como espacios transicionales de confianza, en eso de acuerdo con él. Es decir, eran chicos que el exterior y el interior eran amenazantes, con lo cual era muy difícil poder construir espacios de confianza en donde ellos pudieran construir algo de ellos mismos. Apelo a eso, ¿no? Ayer justamente una persona me comenta de unos alumnos y me dice que van a la hora de lectura y que había niños que no leían. Entonces dice, yo me acerco a uno de ellos, que bueno, nunca lo escuché leer, me dice, ¿no? Una docente. Dice, y me acerco y le digo, ¿querés leer conmigo? Y, parafraseando un poco a Winnicott, no jugó con, sino que leyó con, y generó ese espacio en donde el niño pudo leer, ¿no? Y yo le dije, ¿qué hiciste? Y lo abracé, y lo miré, y lo sostuvo. Es decir, ¿no? Había algo del sostenimiento que se estaba dando, que quizá en ese niño en otro proceso no. Y se sostuvo desde lo grupal también, ¿no? Es decir, ese niño fue sostenido desde la mirada, fue sostenido desde un montón de lugares. Por eso
pienso que un espacio de confianza en estos niños puede empezar a lograr que esa continuidad del ser siga su curso. De lo contrario, si el docente va a estar anclado a un ideal que debe cumplir y que la atención del niño depende de su intervención solamente, aparece la frustración, aparece la angustia de parte del docente y volvemos otra vez a la categoría. Este niño no aprende, este niño no entiende, pero porque está ubicado en el ideal. Cuando yo me corro del ideal, empiezo a generar otras herramientas. El docente también tiene que estar atravesado por la falta. Y poder ir al encuentro del otro desde la confianza. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. Bueno, trato de ser breve un par de cositas. Creo que está la atención del yo como una cuestión activa y focalizable, o sea, que tiene que ver calidad de la percepción y el resto de emociones del juicio de realidad, de realidad. Y también está podríamos meternos, pero bueno, no es lo que, pero algo nombra en un momento de la tesis, de la cuestión de la investidura. Pero no me voy a meter en esos líos, solamente vayan y lean. No, y dos cositas. Una, el tema de la falla. El suficientemente bueno de Winnicott es suficiente. O sea, técnicamente no hace falta demasiado. Es un montón lo que hace falta, pero no. La omnipotencia tiene que ser del bebé, del infante que crea lo que le están dando. O sea, no la omnipotencia del otro. O sea, no se supone que no se estimula el que no falle, pero sí, y esto no quiero ser tautológico, pero que la falla no genere más angustia que la que yo o el ser va a poder soportar, el ser que en ese momento, ¿no? Pues para mí cuando habla de maduración, habla de maduración adecuada a la edad. Y hay algo de la gradualidad en el sentido de las pequeñas dosis que van a ir permitiendo que aumente el grado de falla, ¿sí? A medida que se va integrando yo. Y una cosita de la escuela, que me parece que yo le voy a escribir un poco broma, un poco serio, pero en mi época, a los chicos que molestaban nos mandaban a la dirección. Sí. ¿No? Nos sacaban del aula. Ahora nos mandan al psicólogo. Y ahí, eso es una oportunidad y un riesgo, ¿no? Porque hay que ver a qué psicólogo. Muchas veces los mandan a otros psicólogos que no somos nosotros, que somos los analistas, y esto no recuerdo haber tenido en algún momento acá algún intercambio sobre el marketing del psicoanálisis hoy día, ¿sí? Versus el marketing de otras teorías que se ofertan con un ideal. Nosotros sabemos que octubre y demás, pero bueno, está una pastillita, 3 sesiones, cosa, ¿no? Ahora sí, Alice. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por las presentaciones. Bueno, yo me voy a enfocar en la última parte de la presentación, es decir, los comentarios a los colegas que están ahí con la tesis como proceso idealizado, ¿no? Y pensaba, bueno, esto que uno tiene de psicoanalista social, que probablemente para el tesista, que es un desafío el tema de la atención. O sea, estamos acostumbrados a escuchar con la atención libremente flotante de nuestros pacientes, y esto de ir haciendo el recorte del recorte en el proceso de tesis, y la investigación ya más allá del individuo, ¿no? Es todo un desafío. Entonces, pensaba que quizás el ambiente facilitador del tesista sea en parte la institución, los otros colegas, los docentes que sirven como referentes, ¿no? A la investigación que están haciendo. Yo en este momento estoy siendo directora de una tesis y tuve la suerte de también ser de otros colegas.
Y hay todo esto, el manejo de la incertidumbre, el ambiente facilitador de la familia, esto que vos mostrás muy bien con tus niños, estudiando con vos, alcanzándote los libros, ¿no? Porque la familia también sostiene o no esto que es un esfuerzo, ¿no? Pero con enormes satisfacciones, ¿no? Creo que es un poco el mensaje que me transmitiste en cómo, a pesar de obstáculos y todo esto, vos presentaste, defendiste tu tesis. Bueno, esto. Alicia, sí, no. Bueno, José, ¿quiénes son? Bueno, felicitaciones por la presentación. Lucía, la verdad que es un placer escucharte. Ya a ver si he dicho bien tu nombre. Sí, me interesaba hoy destacar, ahí tu trabajo, sí, también está muy bueno. Destacar el tema que trajiste sobre la atención, porque sobre la atención se ha hablado de una manera muy como para poder pensar el tema de los poderes. Es decir, sobre la atención recae la atención de los médicos. Sobre la atención recayó el poder de la educación. Con eso me basta como para decir, tomaron desde la política, diría, la modalidad de diagnosticar el DSM-5, por ejemplo, donde se acerca mucho más a un diagnóstico conductual que a un verdadero desarrollo de lo que podría decirse diagnosticar un sufrimiento. Lo mismo me parece que pasa con estos chicos que son diagnosticados en la escuela. Cuántos maestros, por ejemplo, se juntan estas dos posiciones en un hecho que apareció justamente cuando estaba el tema de la Ritalina y estaba el tema de los laboratorios detrás. Hay laboratorios que fueron a los colegios y pusieron unos formularios para llenar por los maestros en la dirección. Y de acuerdo con estos formularios, los maestros diagnosticaban quiénes tenían déficit de atención. Fíjate cómo se juntan, ¿no? Los dos poderes, justamente. Bueno, habría que seguir, o se podría seguir hablando mucho respecto a esto, pero quiero destacar esto. Me pareció que desde tu tesis vos estabas posicionada en el lugar como de desarticular estos poderes o estas diagnosis, digamos, y pensar en el paciente en lo que llamaríamos caso por caso. Acercarse a ellos, escucharlos, que es, creo, tu posición ética a destacar en el trabajo. Gracias. Bueno, no, con respecto a esto estoy pensando en esto que comentabas, y yo creo que así como el niño necesita objetos y fenómenos transicionales para pasar a niveles de más dependencia, a niveles de mayor independencia, aún necesita también. Uno tiene que aprender a pensar uno en intimidad también, quizá con la mirada del otro, como dice Winnicott, ¿no? Pero se tiene que animar a pensar y a decirlo. Por eso yo arranco a decir esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Sinceramente me leí las 3.000 y pico de páginas de Winnicott para ver si podía relacionarlo con algún otro concepto más, ¿no? Pero no hice ni más ni menos que lo que hacemos, hacer un poco alusión a lo que dice José.
Todos los días en la clínica, ¿no? Sí, claro, Que atiendan. Exacto. Es lo que hacemos en la clínica. La matriz de datos es una forma que yo tengo quizá de pensar al paciente. Si ustedes van a la tesis van a ver que los indicadores y después los valores que utilizo para la investigación son mi forma de ver al paciente. Quizás me parece que sí, que muchas veces pasa que uno idealiza el proceso de la tesis y no entiende que está investigando todo el tiempo y que está en búsqueda de esa verdad o de una nueva verdad, una nueva forma de ver esa verdad, y lo hacemos todos los días. Entonces, aquellos que no han terminado su tesis, los invito a que se animen a pensar en voz alta. Observado por alguien, acompañado en un espacio de confianza, con el director de tesis, como me pasó con Carolina, pero poder pensar en voz alta. Así como estos niños pudieron empezar a confiar y a jugar, creo que también los tesistas tienen que empezar a pensar y lograr mayor independencia en referencia a sus grandes maestros, sus vínculos primarios con la lectura. Bueno, yo voy a agregar una cosita que de ahí yo saqué algunas cosas del Winnicott, y Lucía sacó un montón, pero que me parece que tiene que ver con todo esto que tiene que ver con la nominación. Winnicott escribió un artículo que se llama Nuevas reflexiones sobre los bebés como personas. Sí, esto en el 47, no hace tanto. Entonces la idea de tomar a los bebés como personas, que van a estar los niños como sujetos, en diferencia a los diagnósticos que clasifican, etiquetan y enfocan. Quería agregar eso. No, sí. Bueno, Yo digo que una colega que se fue solamente, no hace falta, lo digo, Luciana Re dice que, Luciana Re, una colega que se tuvo que retirar hace unos minutos, dice que tu presentación es realmente inspiradora. Me parecía que valía la pena repetirlo para hacerlo. Sí, solo eso. bueno, antes de cerrar la mesa, quiero hacer una invitación para la mesa de la semana que viene, porque si no después los aplausos se van a tapar. Bueno, es como siempre de 11 a 12:30, el título es Caen bombas, somatización de un sobreviviente, metapsicología y vínculo primario. Presentan el magíster Norberto Lloves y la doctora Lidia Storti, y coordina la mesa la magíster Alicia Gómez. Bueno, gracias Sebastián, gracias Lucía, felicitaciones y cerramos la mesa de hoy.